Les contaré mi historia. No sé por dónde empezar, pues es un poco creíble. Antes de casarnos, yo y mi esposa decidimos ir a un día de campo en el río con unos amigos. Recuerdo muy bien ese día. Estábamos platicando a la orilla del río. Teníamos una fogata que nos alumbraba. El reflejo de la luna en el agua era perfecto. De pronto escuchamos que llegaron personas tomadas arriba de una camioneta, con la música muy fuerte y gritando muchas groserías. Estaban del otro lado del río. Empezaron a gritar tonterías a mi esposa y a la chica que estaba con nosotros. Los ignoramos para evitarnos problemas. En fin, ellos se cansaron de gritar y se empezaron a subir a la camioneta y se arrancaron. Pensábamos que se habían ido y nos relajamos más, pero de pronto llegaron a nuestro lado y se bajaron unos tipos muy desagradables. Se acercaron, pusimos a las chicas detrás de nosotros, empezamos a pelear con dos de ellos y uno de ellos sacó un arma y la disparó para el cielo. Fue cuando nos separamos. En ese momento mi amiga se le fue y lo tumbó, en lo que yo tomé el arma y la arrojé al río. Le dijimos a las chicas que corrieran, pero no bastó con eso. Ellos eran más que nosotros. Nos tenían ya tirados y los otros fueron a buscar a las chicas. Teníamos miedo de lo que les podía pasar si ellos las encontraban, pues sus intenciones claramente no eran buenas. Pasaron 5 minutos y se escuchó un grito muy fuerte. Sentí mi corazón latir del miedo, pero no era la voz de las chicas. Pero estos tipos pensaron que habían encontrado a una de ellas y se fueron rumbo de donde venía el grito, gritando tontería y media. Solo quedó uno con nosotros, pero nos seguía apuntando con un arma. De pronto salió mi esposa de los arbustos y lo empujó. Fue cuando aprovechamos y le quitamos el arma y la aventamos también al río. Pero no pasó mucho tiempo para que los demás vinieran. Sacaron 2 bates de su camioneta y nos empezaron a pegar a mí y a mi amigo. Tenía mucho miedo de lo que le hicieran a mi esposa y a nuestra amiga. Mi esposa se puso enfrente de mí para que no me siguieran pegando. Cuando uno de esos tipos se le ocurrió empujarla, en ese momento uno de ellos empezó a gritar, apuntando hacia el río. Todos voltearon y tiraron los bates. Se quedaron como paralizados, viendo fijamente hacia el río. En ese momento volteamos también y vi claramente cómo estaba una mujer en medio del río, con un vestido ya viejo, viendo fijamente hacia nosotros. Era una mujer con un pelo muy largo y negro, cuando de pronto empezó a llover, pero no había nubes. Esa mujer se acercaba poco a poco hacia la orilla. Estábamos todos impactados, pero esas personas seguían pensando en hacer su maldad. Estrujaron a mi esposa y a la chica y la querían subir. Yo no tenía miedo por esa entidad, sino por lo que le fueran a hacer a las chicas. Cuando menos lo pensamos, esa mujer estaba cara a cara con el tipo que tenía sujetada a mi esposa. Dio un fuerte grito. El tipo al que le gritó en la cara se desplomó y quedó en ese lugar. Los demás se subieron a la troca sin pensar. Arrancaron lo más fuerte que pudieron, pero esa mujer se volvió a meter al agua. Tomó corriente hacia arriba queriendo adelantarse, pues ellos tenían que pasar por un puente más adelante. No sabíamos cómo explicarnos lo que habíamos visto. Esa cosa nos había defendido a todos. Le marcamos a la policía, le dijimos lo que vimos y lo que pasó, pero no nos creían. De pronto lejos se escuchó una ambulancia que iba llegando cerca. Un policía se fue por un paramédico para que atendiera al tipo que estaba tirado en el suelo, y otro se quedó con nosotros. Los policías no nos creían la historia, y los entiendo, aún yo no la puedo creer. Creían que una de las chicas era esposa de este tipo, y que nosotros le habíamos hecho algo. Cuando de pronto el tipo volvió en sí, y se levantó gritando. Vimos cómo empezó a picarse los ojos, que no quería volver a ver esa cara. El policía lo esposó, pero ya tenía uno de los dedos ensangrentados, donde se había sacado uno. No paraba de gritar, que escuchaba a la mujer, que escuchaba los gritos, pero nosotros no escuchábamos nada. De pronto empezó a llover de nuevo, y sabíamos que venía ella.
El tipo empezó a gritar y a apuntar hacia el río. Todos volteamos y estaba de nuevo ella. Soltó de nuevo el fuerte grito y vimos cómo a sus pies estaban flotando los cuerpos de esos tipos. Se acercó hacia la orilla, pero en eso iba llegando la patrulla y alusó hacia el río. Gracias a eso pudimos ver los ojos de esa cosa. Eran tan negros. Se le quedaban viendo a mi esposa fijamente. Empezó a sumergirse lentamente. No le importó que todos la estábamos viendo. Y los cuerpos se quedaron flotando en medio del río. Los policías y el paramédico que venía con el otro policía se quedaron sorprendidos. No sabíamos qué decir, pero gracias a eso nos creyeron. Ya pasaron años de eso, pero déjame decirte que llegamos a la conclusión. Un mes después nos dimos cuenta que mi esposa estaba embarazada con 2 meses. Tal vez fue la razón por la que se metió entre ese tipo y mi esposa, pero yo puedo decir, confirmar, que esa entidad llamada Llorona nos salvó en ese día, porque si esa cosa no se hubiera salido del agua, yo no estaría contando esta historia.